algo lo detiene, porque su plan secreto de Satanás ya está en marcha. O sea, el plan secreto que es conocido por la iglesia, el plan secreto de Satanás está en marcha desde el tiempo del apóstol Pablo, desde el tiempo del apóstol Juan, ya estaba en marcha. Primero de Juan 4 lo enseña con tanta claridad que ya hay una manifestación del espíritu del anticristo. Solo falta que se quite de en medio lo que detiene a este hombre. O sea, entre la manifestación del anticristo final hay algo que está deteniéndolo, y esa es la iglesia. ¿Qué papel tiene la iglesia del Señor? A pesar de que no hacemos todo lo que deberíamos hacer, somos ¿cómo se puede decir? La valla para que el anticristo no se manifieste. Ahora, usted se puede imaginar cuando la iglesia sea quitada, ¿cómo será todo? Si hoy día somos nosotros los que de una u otra manera, como sal de la tierra, detenemos el avance desbocado de la maldad. Por eso la iglesia es tan atacada, como decíamos anoche, creo, o en cualquier noche, o en cualquier día. Y va a seguir siendo atacada. Por eso ayer hablamos de cómo las iglesias, algunas, han cambiado el enfoque de quién es el más importante en una congregación local. Que nosotros ni siquiera tenemos que pensarlo. Jesús es el Señor de la iglesia. Y nos reunimos para exaltarle a Él, para celebrar a Él y para escuchar de Él. Pero en estos tiempos, como hemos mencionado y hemos comprobado, el hombre ahora es el centro de la iglesia. Hay iglesias que hacen encuestas para ver qué es lo que le gusta a la gente. Y lo que la gente dice es lo que los encargados de estas iglesias enseñan, predican o como usted quiera llamarlo. Si usted tuviera 5 hijos, algunos de repente tiene o ha tenido, se le ocurre a usted, alguna vez, hablo a las mamás, ¿se le habrá ocurrido alguna vez hacer una encuesta entre sus hijos qué quieren comer? No. Dice, mamá, ¿mañana qué hay, mamá? Comidita. Esa es la respuesta típica de una mamá, ¿no? Comida. Y como cristiana, comida de Dios. No consulta a la mamá. La mamá da lo que considera que debe dar o que está a su alcance dar. Y algunos hijos son medio eticosos, ¿no? Y ahí sale la mamá, los niños de África se mueren de hambre. Tantas historias lindas que cuentan las mamás. Pero ¿cuál es el punto? El punto es que una mamá con sentido común no le va a preguntar a sus hijos qué cosa quieren comer, porque cada hijo tiene su gusto. A mí me gusta el tallarín, a Daniel le gusta el seco de cabrito o ceviche, a Liz le gusta su riquísimo, por cierto, ají de gallina. A Carolina le gusta esto chinchando, ¿cómo se llama? Sopa seca, mancha pecho. Cada quien con su gusto. Entonces mi esposa a veces me pregunta, ¿qué cosa cocino? Yo le doy mi opinión y hace otra cosa. Por eso digo, las mujeres son extraordinarias, Dios mío. Entonces yo le pregunto después, ¿no? ¿Por qué me preguntas qué quieres cocinar si tú ya pensaste? A ver si pensamos lo mismo. Ay, Dios mío. Pero bueno, eso es otras cosas que... Entonces preguntémonos en esta noche, ¿quién es ese algo que es tan poderoso que puede tener la manifestación del anticristo? Recuerden, detrás del anticristo está Satanás y todo el mundo demoníaco.
Detrás del anticristo está toda la cultura que ha sido manipulada, está siendo manipulada para el tiempo de su manifestación. O sea, no es cualquier cosa. Por eso la Biblia, que también lo explica cuando Jesús dijo, las puertas de la muerte van a luchar contra la iglesia, pero no prevalecerán. Debemos decir amén, amados hermanos. Qué tan poderosa es la iglesia. Qué tal capacidad tiene. Entonces la iglesia no es solamente un grupo de personas que vivimos felices esperando irnos al cielo, que va a pasar, por cierto. Somos la barrera. Y como barrera no solamente debiéramos estar dentro de estas paredes, sino que debiéramos hacer algo más para que el testimonio de fe pueda alcanzar a muchas personas, la iglesia del Señor. Entonces preguntémonos, hagamos otra pregunta. ¿Cuánto tiempo falta para el fin? Y usted lo sabe, ¿no? El día y la hora, nadie lo sabe. Nadie. A todos nos gustaría que sea el día de nuestro cumpleaños, ¿no? ¿Verdad? ¿A usted le gustaría que el día de su cumpleaños venga Jesús? No. Por eso Jesús no va a preguntar qué día quiere que vengan, no, sino estaría un lío el Señor, no sabría qué día venir. Él va a venir cuando el Padre disponga. No, es absolutamente una torpeza decir fechas o decir años. Hace poco tiempo atrás, un pastor reconocido, un pastor equilibrado, se desequilibró. No, hasta el más pintado puede equivocarse. Y mencionó una fecha que Jesús iba a venir. Y después se dio cuenta y tuvo la hidalguía y el valor y honradez de pedir disculpas públicamente. Y eso vale. Eso dice la calidad del hombre de Dios. Reconocer que cometió errores y que los errores se deben corregir. Nadie. Pero lo que sí podemos decir, amados hermanos, que nos queda muy poco tiempo. Yo tengo, mirando, hoy en la mañana leí un artículo en el Expreso del día de ayer, donde el presidente, o como se le llame, de la ONU, decía que estamos yéndonos al hoyo. Así, literalmente, a una situación imposible de sostener. Usted sabe que la ONU es parte de todo esto. Nos queda poco tiempo. Entonces, cuando estaba preparando este tema, aunque yo ya el domingo creo mencioné esto, mientras preparaba este tema, Señor, ¿qué es lo que yo debo decir a la iglesia? Sabiendo que nos queda poco tiempo. Entonces me vino a la mente, o Dios puso el pensamiento en mi mente, una pregunta. Y esta pregunta es muy importante y podríamos extendernos bastante en esta pregunta. ¿Qué harías o qué haríamos si supiéramos que tienes poco tiempo de vida para vivir? ¿Qué pasaría? ¿Qué harías? ¿Qué pensarías si tú vas al médico y el médico te da la noticia que te queda 1 año, 2 años de vida porque tienes una enfermedad degenerativa, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Qué harías? No nos gusta pensar eso, ¿no? No, verdad, no nos gusta pensar eso. No, pero debiéramos pensar. Porque eso nos permitiría arreglar cosas en este día que de repente, cuando nos falte poco tiempo para morir, no podríamos hacerlo. Por ejemplo, algunas respuestas. Pondríamos en orden nuestra vida espiritual. ¿No? Y si voy a morir, voy a estar bien. Quiero irme al cielo, quiero irme bien. Voy a mis últimos años como buen cristiano.
Entonces no debiéramos esperar ese momento que nos digan le queda poco tiempo de vida para hacerlo. Debiéramos hacerlo hoy. ¿Estamos acá? Arreglaríamos nuestras relaciones interpersonales. ¿Usted se ha dado cuenta que los moribundos quieren ponerse en paz con la gente que peleó durante su vida? ¿Se ha dado cuenta usted? Es común eso. Y se dice que gente no da su último suspiro porque está esperando al hijo o a la persona que tuvo qué sé yo, qué lío para poder disculparse e irse en paz. Sea así o no sea así. Y algunas veces, amados hermanos, de repente no tendríamos el tiempo para arreglar nuestros problemas de relaciones interpersonales. Por lo tanto, debiéramos hacerlo ahora. ¿No están escuchando ustedes? Allá. Están pensando, ¿no? Están anotando para ver con quién, qué tengo que arreglar mi vida espiritual. Tengo que ponerme en orden con gente que de repente tengo algún lío. Tiene que ser, amado hermano. Invertiríamos tiempo en lo que es más importante. Ya no estaríamos gastando el tiempo, invertiríamos, usaríamos el tiempo con sabiduría. Porque la verdad, amados hermanos, la cultura nos ha ganado. Y me incluyo, nos ha ganado. Y gastamos tanto tiempo en tantas cosas que no traen un provecho familiar, personal, espiritual, solo simple entretenimiento. ¿Cuándo ha sido la última vez que usted ha leído un libro? A ver, mirando caras culpables. ¿Qué es libro? ¿Qué es libro? Preguntan algunos, ¿no? ¿Cuándo ha sido la última vez que ha leído? No, aparte de la Biblia no es eso, ni modo, pues, ¿no? Pero un libro, que ha comprado un libro y ha leído un libro. Entonces usted mañana va a ir corriendo a la librería a comprarse un libro. Lea La cabaña del tío Tom, por ejemplo, qué bonita. Comienza a leer historias para luego vaya avanzando. Porque muchos debiéramos recuperar el valor de la lectura. La lectura nos instruye. La lectura nos hace ver el mundo desde otra perspectiva. Nos enseña. Muchas cosas. Algunos preguntan, pastor, ¿de dónde sabe usted tantas cosas? No es que no es que cayó del cielo, amado hermano. Qué bueno fuera, así sería fácil ser maestro, ¿no? Es de leer. Algunos conocen mi oficina. Han podido entrar al lugar sagrado y pueden ver la literatura que tengo, que es material que constantemente estoy leyendo, porque necesito ser entrenado por otros que ya han estudiado y han quemado pestañas y nos facilitan. Así que, amado hermano, tenemos que hacer lo que debemos hacer si nos quedara poco tiempo. Pero nuevamente, no esperemos el final. Hagámoslo hoy. Comencemos hoy a hacer lo que debemos hacer considerando esto. Entonces, en función de esto, vamos a mirar al pasado. ¿Ok? Tenemos que mirar a la iglesia apostólica, que es el ejemplo de lo que debiéramos hacer mientras esperamos el retorno del Señor Jesús. La iglesia apostólica es el modelo de iglesia que nosotros debemos buscar, aquello que realmente debemos hacer como asunto prioritario, considerando los tiempos finales en que vivimos. La iglesia apostólica tenía una expectativa que Jesús venía. Así, ellos con mayor razón
Ellos esperaban pensando de que las cosas se iban a hacer rápidas. Sí, los apóstoles, los discípulos de la primera iglesia, como que decían, el Señor viene en un mes, un año, 2 años. Así que ya que va a venir tan rápido, porque Jesús dijo, vengo pronto, vengo pronto. Entonces la iglesia hacía cosas en la expectativa de que el Señor ya volvía. ¿Se entiende el marco teórico, diríamos, no? Ahora bien, ¿qué cosa hacía la iglesia? Y hay 4 cosas que la iglesia tenía como pauta. De esas 4 cosas se organizó toda la iglesia apostólica. De esas 4 cosas la iglesia apostólica desarrolló su vida de iglesia. De esas 4 cosas. Entonces, esas son las 4 cosas prioritarias que como iglesia tendríamos que hacer, considerando que el Señor viene pronto. Comencemos. Primer aspecto, la centralidad de la palabra de Dios en todo lo que hacían en todo lo que decían y hacían. Miren, ustedes leen el libro de Hechos. El apóstol Pedro está allí reunidos y dice, vamos a la escritura. Voy a leer un pasaje de la escritura para decidir elegir al sucesor del traidor. Y usa la escritura, parte de la escritura, para explicar la razón de Judas y para tomar la decisión de elegir. Jesús no les dijo que eligieran, pero ellos entendieron a la luz de la palabra de Dios que tenían que elegir al reemplazante del traidor. Usa la Biblia, no hablan del traidor, y respecto a elegir al sucesor y otro tome su lugar. La Biblia tomó dirección. Cuando el Espíritu de Dios desciende en Pentecostés y la gente pensaba que estaba ¿qué? Borrachos. Entonces Pedro se levanta con los 11 y dice, varones, esto no está en borrachos, esto dice la Biblia. Y se va el profeta Joel. No explica teológicamente lo que estaba pasando. No trata de defenderse. No estamos borrachos, ¿cómo es posible? Ven, acércate, sopla el ojo. Porque era una forma que decían cuando ustedes no eran creyentes, ¿no? Sóplame el ojo, a ver si estás borracho o si has tomado. No, fue la palabra. Fue la palabra. Ahí dijeron, la palabra dice, esto es que en los últimos tiempos el Espíritu de Dios será derramado sobre toda carne, etc. Cuando predicaban el Evangelio, ellos usaban la palabra. ¿Qué palabra? El Antiguo Testamento y lo que Jesús había enseñado en su ministerio. La iglesia apostólica dice, perseveraba en la doctrina de la palabra. Perseveraban. Decir que para ellos la Biblia no era solamente el tiempo con Dios que algunos usan solamente como ¿cómo dice? Como una pastillita para matar el hambre. Para ellos era algo constante. Entonces, amados hermanos, esto es fundamental. El día de ayer sí. Ayer ha sido miércoles, ¿no? Ok. Ayer estuve un invitado, sí les conté anoche, pues, ¿verdad? Estuve invitado en un desayuno y un pastor de chileno. De Chile es algo bueno también, ¿no? Es una broma. Nos habló de Daniel. Daniel leyó la palabra respecto al retorno de Israel a Jerusalén. Y eso lo llevó a orar. Y él dijo, nosotros no podemos hacer nada sin antes revisar la palabra. La palabra es el filtro de todo. Yo les conté que tenía que dar un discurso de 3 minutos, ¿no? Y el pastor me ayudó, me dio la mitad del discurso. Segundo aspecto, en la vida de la iglesia apostólica, centralidad en la oración en todo tiempo
y en toda circunstancia. Que oraba la iglesia, oraba. Miren, en la primera etapa de la iglesia no era perseguida. No era perseguida. Pero sin embargo oraban. Cuando comenzó a ser perseguida, la iglesia, ¿qué hacía? No saben. Oraba. O sea, la oración no era algo casual para ellos, era un régimen de vida, un estilo de vida. A mí me encanta la historia de Pedro cuando está en la cárcel y lo querían matar y la iglesia hacía oración por Pedro. Era que oraban. Y cuando oraban, dice la Biblia, no descendía la gracia y el poder del Espíritu Santo. Y la oración llevaba a la gente, dice, y danos osadía para seguir predicando el Evangelio. Y la gente salía, los hermanos salían a predicar el Evangelio, a pesar de que habían sido amenazados de muerte o de cárcel por predicar el Evangelio. Era una oración que llevaba a la acción. No era una oración como la de Buda, mirándose el ombligo. Era una oración que movía al creyente. Lo encontramos en el libro de Hechos. No nos da tiempo, no tenemos tiempo como para ir explicando, porque quisiéramos tener un tiempo de oración. Pero necesitamos orar. Necesitamos volver. No solamente, amado hermano, usted tome parte de la oración de las matutinas, de las 6 a 7 o de los sábados en el presencial. Su vida debe estar rodeada de oración. Usted puede estar orando en todo tiempo y en todo lugar, esté lo que esté haciendo. Lo vamos a explicar al final. El tercer aspecto, la comunión fraternal. Vivían juntos como familia. ¿Hubo líos? Claro que hubo líos. Usted recuerda que hubo una murmuración entre los creyentes judíos y los creyentes que no hablaban el idioma judío. Hubo una murmuración porque no se estaba repartiendo equitativamente la ayuda social, dando preferencia a unos hermanos. Una iglesia que oraba, una iglesia que tenía énfasis en la palabra de Dios, tenía problemas. O sea, era una iglesia imperfecta que estaba siendo perfeccionada. Se parece a la IBE Callao. Porque también ha habido murmuración acá, o de repente la vio ahí, o está viéndolo. Pero nosotros seguimos para adelante, amado hermano. Seguimos para adelante porque no nos detiene el decir de la gente. Nos anima el decir del Señor. Y así usted también, amado hermano, porque algunos somos víctimas de la murmuración gratuitamente. Otros con ganas, amados hermanos, porque están cosechando lo que sembraron. Hablaste mal de alguien y la cosecha, pues no. Ni te quejes. Víctimas inocentes. Ustedes son como los que están en la cárcel, ¿no? Todos inocentes. Vivían en el partimiento del pan, juntos en comunión y en el partimiento del pan, que tiene que ver con la cena del Señor. Pero el punto es que vivían juntos. Los problemas lo solucionaban. Los problemas, en vez de detenerlos, los hacía crecer. Cuando hubo este lío de la murmuración por causa de la distribución de los alimentos, se tomó una decisión y la historia termina y la iglesia seguía creciendo. Increíble. Pero ¿por qué la iglesia seguía creciendo? ¿Porque solucionó el problema de la murmuración? No, porque era una iglesia que a pesar de la murmuración seguían viviendo juntos. Seguían entendiendo que eran hermanos que estaban siendo tratados por Dios y Dios usó un medio para tratar un problema que había en medio de ellos.
Entonces tenemos que hacer algo respecto a ello y Dios nos dará sabiduría para ello. Allí en la iglesia apostólica era común, por ejemplo, la cena del Señor. Ahí, en cada reunión había cena del Señor. Nosotros celebramos una vez al mes porque es una tradición evangélica. Cada domingo deberíamos tomar. Y no estaría mal. En cada reunión de iglesia en casa se podría tomar. Porque no hay ningún requerimiento quien debe servir la mesa. En ningún lugar de la Escritura usted dice que el pastor tiene que ser ordenado según algunas organizaciones. Si no es ordenado, no puede celebrar la cena del Señor. Pero cuando vamos a la palabra, usted no encuentra ningún requisito para celebrar la mesa del Señor. Y puede ser, miren amados hermanos, puede ser que un día usted y su familia, sus hijos, su esposo, familia extendida de repente, que está allí, que es creyente, o que visita de repente en el momento que quieren hacerlo, vamos a celebrar la cena del Señor, vamos a establecer el reino de Dios en esta casa celebrando la cena, como familia. Entonces el papá es la autoridad allí y es el que sirve la mesa. Y no habría nada de malo, porque nuevamente no hay requerimientos. Usted sabe que años atrás, hace muchos años atrás, había una gran discusión qué hacer con el jugo de uva que sobraba y el pan que sobraba. Los pastores discutían, decían, ese pan es sagrado, ese jugo es sagrado. Aquí yo me lo tomo. Y los sugieres también, ¿no? Ya le pesqué ya los pesqué, un día los chapé ahí tomando. Un poquito más salían, no sé, haciendo heces. El pan y la copa y el jugo de uva no es sagrado. No tiene nada de sagrado. Lo que hacemos es recordar, eso es sagrado. Ok, entonces celebraban juntos, estaban juntos, vivían juntos. Y el cuarto énfasis en el libro de Hechos de la Iglesia Apostólica es el testimonio del Evangelio. En una primera etapa, la iglesia cometió un error, como cualquier iglesia comete errores, de solo enfocarse en Jerusalén. Y la iglesia de Jerusalén creció un montón, por cierto, que hasta sacerdotes eran creyentes. Fue un trabajo muy bueno, porque un sacerdote tenía que dejar de ser primero sacerdote en el sentido legalista, tenía que dejar de ser fariseo y su conducta para hacerse cristiano, bajar de su estatus de sacerdote, como que eran pues un estatus social, no solamente espiritual, un estatus social, y colocarse a la par de todos. Pero el error era solamente Jerusalén. Y Dios envió persecución. Y la Biblia dice que a causa de la persecución iban predicando el evangelio en Judea, en Samaria, y ahí siguió Antioquía hasta el último del mundo y llegó al Perú. Hace más de 100 años, por cierto. Miren, amados hermanos, la predicación era fundamental para ellos. Por eso la iglesia crecía, porque la gente predicaba, la gente salía, no era solo el evangelista. Usted sabe que en el libro de Hechos solo se menciona un evangelista. Se menciona ancianos o pastores, cantidad por todo sitio, pero se menciona un solo evangelista. Interesante. Se menciona profetas, se menciona apóstoles, se menciona maestros y pastores, pero un solo evangelista se le da su nombre, que es Felipe. Y uno se pregunta, ¿qué pasó? Muy simple, la iglesia como un todo era testigo de Jesucristo. Les he mencionado que la iglesia de Tesalónica es un ejemplo. El capítulo 1 menciona que el apóstol Pablo
llegaba a un lugar a predicar y los de Tesalónica ya habían predicado en ese lugar. La iglesia. Hemos comenzado a orar y vamos a seguir orando, por cierto, por unos 2 o 3 meses, por un grupo de hermanos de Argentina, de Jucum. Jucum es un movimiento increíble. Ahí el que entra más frío que marciano, recién sacado del frigider, y sale un apasionado por Dios. Es increíble ese movimiento. Yo he conocido varios jucumeros locos. ¿Recuerdan ustedes a Cristo Manuel? Ya, él es jucumero. Loco, ¿no? Ay, Dios mío. Pero un grupo de casi 30 muchachos están pagando su pasaje. Ellos pagan su pasaje para ir desde Argentina hasta Ucrania. ¿Cuál es su ruta? Buenos Aires, Lima, España, otro país más de Europa, y de ahí en bus hasta Ucrania. Un paseo lindo, ¿no? Pero el destino no es lindo. Si a mí mi hijo me dijera, papá, me voy a Ucrania. ¿Te ha dicho Dios? Sí. ¿Estás seguro que es Dios? ¿No será el diablo? Porque el riesgo es de morir. Y tener que pagar el pasaje encima, pagar la estadía. Así que vamos a orar por estos muchachos, que Dios los guarde. Ya no lo conocemos, pero vamos a orar. Vamos a orar por este grupo. Ese es lo que debemos ver. Van a reconstruir casas. Y a través de la reconstrucción de casas predicar el evangelio. Increíble, lindo, amado hermano. Por eso los jucumeros son locos, hacen cosas locas. Y lo interesante, que no hacen cosas locas y estúpidas. Porque hay gente que hace cosas locas, estúpidas. Sí, que no funcionan para nada. Pero hacen cosas locas que les funciona. Conseguir pasaje para ir a Ucrania, ir a España cuesta más o menos un poco más de $1,000. Y de ahí hasta Ucrania, ¿cuánto más costará? La estadía en un país de guerra. Oremos por ellos, amados hermanos. Oremos por ellos. Los del Jucum tienen una misionera que participa en las reuniones de las Naciones Unidas. Es una voz cantante en las Naciones Unidas. Una jucumera. ¡Ay, Dios mío! Entonces, amados hermanos, la Iglesia Apostólica nos marca las pautas. Primero, ¿qué es? Voy a tomar examen. La palabra. Segundo, la oración. Tercero, la comunión. Cuarto, el evangelismo. De esas cuatro fundamentos, la Iglesia Apostólica desarrolló todo el resto. Una iglesia puede llamarse bíblica cuando esas 4 cosas son la pauta para todo lo que hace. Usted, ¿y dónde está el ministerio de niños, de jóvenes, de música? Resulta de ello. Resulta de ello. Es el resultado lógico de tener en orden estas prioridades. Entonces, amados hermanos, aplicando al presente, ¿a dónde vamos? Vamos a establecer, amados hermanos, que los principios y los ejemplos de la Iglesia Apostólica sean prioridades en nuestra casa. La palabra. Ayer, el pastor Pablito, yo le digo Pablito con mucho cariño porque lo quiero un montón, él me ha enseñado bastante acerca de ovejas, acerca de trigo, etcétera, porque él ha vivido eso, pues, ¿no? Y siempre conversamos muy bien. Ayer estuvo conversando conmigo y me dio una idea. He estado pensándolo y creo que es conveniente.
Tenemos una escuela de pastores y me dice, ¿y qué de los que no quieren estudiar en escuela de pastores porque suponen que es una altura que no van a llegar jamás? Una buena idea. Entonces vamos a ver qué hacemos. Vamos a ver qué hacemos, que tiene que ver con la palabra. Entonces fíjense, amados hermanos, ¿a qué vamos? En lo que viene por delante, en lo que el Señor nos dé, todo el tiempo de vida que su servidor tenga y todo el tiempo que el Señor tarde con los que continúen la carrera. La palabra, la palabra, la oración, la comunión cristiana y la evangelización. La comunión cristiana lo podemos desarrollar en las iglesias en casas. La podemos desarrollar en los ministerios generacionales. Niños, adolescentes, jóvenes mayores, matrimonios, etc. Tenemos que adecuar como Ibe Callao. Nos vamos a adecuar. Muchas cosas las estamos haciendo, pero no le estamos haciendo dentro de un engranaje que mueva todo. Esperamos, ya los adolescentes van a salir a evangelizar. Ya van a salir a evangelizar. Los jóvenes también tienen, no solo es venir y participar de la comunión, que es bonito un culto de adolescentes. Bueno, para los muchachos sí, ¿no? Los que somos medio veteranos nos parece, bueno, ahí lo dejo. Pero entonces no solo es estar acá, no solo es la palabra que reciben, tienen que también engranarse en estos 4 aspectos. Y tienen que meterse a la oración, porque los adolescentes para orar, aunque no oiga, usted ve en los días de oración matutinos, un montón de adolescentes ahí, estén despiertos o no, pero ahí están. Ni se ría porque usted también se ha dormido alguna vez. Yo me dormí una vez delante de Dios, no, 2 veces ya. 2 veces ya, en estas últimas semanas que estamos trabajando. Me desperté temprano y ya no aguantaba el sueño. Dije, Señor, voy a escucharlo con mi esposa. Los dos dormiditos, abrazaditos los dos. Pasa. Tenemos que, ¿cuál es la palabra? Vincular toda actividad de la iglesia local en estas 4 grandes prioridades, que es la iglesia apostólica. Dios dejó la marca en esa iglesia. Por eso se llama los hechos de los apóstoles. No para saberlos como historia, no para mirarlos como algo que pasó en el siglo I. Dios permitió que funcionara así, y entonces el principio es el que funciona. Así que, amados hermanos, usted es parte de la Ibe Callao. Amén. Entonces ayer lo decíamos, la centralidad de la palabra de Dios. Y vamos a trabajar, amados hermanos, en lo que nos queda. Dios puso una palabra pensando en lo que viene el próximo año. No vamos a llegar iguales a los 30 años. Tenemos que llegar diferentes. Tenemos que llegar y vamos a llegar, amados hermanos. Pero eso no lo determina el pastor. El pastor da la pauta. Si es que no hay la disposición de involucrarse, de decir, aquí estoy, listo, de ordenar nuestras vidas. Nosotros vivimos la vida de Marta y Martos. Que no está mal tener que atender las cosas de nuestra vida cotidiana, si no nos morimos de hambre. O si no, la esposa nos bota de la casa, o el esposo bota a la esposa de la casa. Tenemos que hacer nuestra vida cotidiana, trabajos, todo lo que tenemos que hacer. Entonces el punto es que tenemos que administrar con sabiduría el tiempo. Y Pablo lo dice, que tenemos que ser buenos administradores del tiempo, porque los días son malos. Tenemos que administrar el tiempo. Tenemos que renunciar a algunas cosas que no son malas en sí, pero son como las polillas que van destruyendo el tiempo de vida
que podemos usar para lo mejor. Tenemos que organizarnos como creyentes. Tenemos que ordenar nuestra vida. Se puede, amado hermano, se puede. Nos va a costar posiblemente a unos más, a otros menos, pero tenemos que hacerlo. Los tiempos lo determinan. Y Dios nos está dando una claridad de la cercanía de Jesús. Toda la iglesia lo sabe, por cierto, a nivel universal. Pero algunas podrán saberlo como parte de un credo, de una doctrina, pero no lo están relacionando con la vida cotidiana. Jesús viene. Jesús viene, amados hermanos. Y tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, porque el tiempo está acabándose. ¿Qué tal si se ponen en pie, amados hermanos?